Buenas tardes, queridos estudiantes. Mi nombre es Viviana, licenciada en Ciencias de la Educación. Hoy voy a trabajar con ustedes. Es un tema bastante largo y se van a trabajar aproximadamente tres temas. De los tres temas van a haber seis subtemas con respecto al derecho romano. En la anterior clase ya vimos la primera parte, que era el derecho romano, todo lo referente a la historia, el origen del derecho romano. El día de hoy es la segunda clase que voy a impartir y vamos a hablar sobre el derecho de patrimonio y propiedad y algunos subtemas. ¿Qué vamos a ver en el derecho del patrimonio y propiedad? Esta es la segunda parte del derecho romano, ¿no? Vamos a ver los bienes y su clasificación, las propiedades civiles y pretoria, adquisición de la propiedad y su protección, posesión y propiedad, protección jurídica. Así preámbulo. Disculpa Viviana, no se está viendo la transmisión, no estás compartiendo. Sale la pantalla blanca. Ya voy a irme. Voy a dejar de compartir. Puede hacer puntos que ya tiene ahí. Puede hacer puntos. ¿Me confirma si se observa? O puede hacer una copia. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, continuando. Como les había dicho, esta es la segunda parte de la que se va a hablar sobre el derecho romano. Pero me gustaría un poquito recordarles. En la anterior clase nosotros estábamos hablando sobre el origen. No sé si ustedes han escuchado sobre la caída, sobre el imperio. Sobre el imperio romano. ¿Alguien de ustedes ya leyó algo sobre historia universal? ¿No? Bueno, recordaremos que gran parte de las leyes que tenemos actualmente tienen su origen en el imperio. El imperio romano, recordarán ustedes que tuvo su gran caída luego de tener la subdivisión del imperio, ya que Roma se había dividido en el imperio occidental y oriental conocido como imperio bizantino. Entonces, prácticamente todas las leyes que actualmente nosotros tenemos están basadas en el derecho romano. Todas prácticamente. Otras se han ido modificando con el tiempo. Vamos a este tema. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? En el derecho del patrimonio y la propiedad, vamos a ver bienes y su clasificación, propiedades civiles y pretorias, adquisición de la propiedad y su protección, posesión y propiedad, protección jurídica. Pero para esto vamos a preguntar, ¿qué son los bienes? ¿Qué entendemos por los bienes? Sepamos, los bienes son todas esas cosas, son todo objeto del mundo exterior que puede ser útil de alguna u otra manera para el ser humano. O sea, a eso se comprendemos como bienes. Este término, este concepto lo vamos a utilizar más adelante, así que no se olviden. Entonces, los bienes son cosas, son todo objeto del mundo exterior que puede ser útil de alguna forma al ser humano. Estos bienes se clasifican, como ustedes pueden ver ahí, en res extra comercio, o sea, no son comerciables, y los res in comercio. ¿Cuáles eran estos bienes res extra comercio, estos que no eran comerciables? Eran los que estaban relacionados al derecho de Dios y al derecho humano. Entonces, esto no era comerciable, por ejemplo, los lugares, edificios consagrados al culto, los lugares destinados al culto doméstico, como los sepulcros, los muros, puertas que servían como protección de alguna vida. En cambio, tampoco eran comerciables en relación al humano aquellos lugares de uso común, por ejemplo, pero el Estado podía reglamentar para su uso.
Aquí tenemos, por ejemplo, los ríos, las carreteras, los edificios públicos. Todos estos estaban a disposición del pueblo, pero estaba reglamentado por el Estado, por el Estado. Y tenemos, en cambio, los que eran de comercio. En cambio, estos eran extensos, eran grandes, eran de mayor extensión, de mayor valor para el pueblo. Aquí tenemos los terrenos, la servidumbre rústica, los esclavos, los animales, los muebles e inmuebles. Estos estaban considerados de los de mayor valor para el pueblo. Las cosas corporales o incorporales, las divisibles e indivisibles, las cosas principales y accesorios, las fungibles y no fungibles. ¿Qué eran fungibles y no fungibles? Algo que no podía, las fungibles no podían ser reemplazadas por nada. Fungibles e infungibles, ahí tenemos cosas consumibles y no consumibles. Asimismo, tenemos las propiedades civiles y las propiedades pretorias. El pretor, ¿quién era el pretor? Él dice magistrado romano que ejercía jurisdicción en Roma o en las provincias, en el sector que le correspondía, este pretor. Así también las propiedades civiles y pretorias, la propiedad se dice que es el derecho de obtener de un objeto toda la satisfacción que éste puede proporcionar. Este también es un término que vamos a ver más adelante, es importante que también lo recuerden. Entonces, ¿qué es la propiedad? Es el derecho de obtener de un objeto toda la satisfacción que éste le pueda proporcionar. Veamos qué nos habla sobre las propiedades civiles y pretorias. Dice que posesión no era lo mismo, no era un derecho. Y la propiedad sí era un derecho. Las ligeras invasiones de propiedad ajena, si esto no era con una mala intención, no daba lugar a reclamación. Por ejemplo, se le pasó por aquí un bloque. No era como para que esto empiece a una discusión. Estas ligeras invasiones de propiedad ajena no daban lugar a reclamación. También había restricciones a la propiedad, por ejemplo, no debían molestar con el humo al vecino, así como todo que moleste en las construcciones vecinas. Entre los requisitos para que sea efectiva una propiedad, tenía que ser ciudadano. La propiedad debía encontrarse también en un suelo itálico, o sea, en Italia, y que haya adquirido la propiedad con todas las formalidades exigidas por el derecho. No es que no máximo. Ellos tenían formalidades, muchas formalidades por cualquier cosa. Los extranjeros no podían ser dueños de Roma, pero sí se podían valer de un pretor. Recuerden que el pretor era un magistrado romano que ejercía jurisdicción en Roma o en las provincias. Entonces el extranjero solo a través de un pretor podía proteger sus acciones ficticias. Los lugares conquistados eran arrendados a personas particulares. Eso en cuanto a las propiedades civiles de todos. Para la adquisición de la propiedad y su protección, eran muy cuidadosos. Además de que adquirían sus propiedades, también protegían. Así que en el derecho romano, los modos de adquirir la propiedad fueron clasificados de acuerdo al derecho civil y al derecho natural. Y vamos a ver cuáles son estos. Los derechos de derecho civil y los de derecho natural. Veamos, estos son, vemos aquí, pertenecen a la adquisición del derecho civil, que es emancipatio, impure cessio, lausuptatio, audificatio, lex y lex. Veamos, ¿qué nos menciona acá? Nos adquiríamos los bienes, estas propiedades bajo el derecho civil. En el emancipatio se dice que se requiere de 5 testigos y portabalanzas. El traspaso era inmediato. No había devolución ni vuelta atrás. No podía decirme el trato y el lo quiero, no. Eso ya no había vuelta atrás. Impure cessio.
los bienes se podían adquirir por res negotiable y res passible. La usucapio, la adquisición de la propiedad por la posesión continuada durante el tiempo señalado. No solamente que tú lo adquirías y ya, no, también había un tiempo, y ese tiempo se tenía que respetar de acuerdo a lo que señalaba la ley. La adjudicatio, en cambio, era el modo por el cual los litigantes adquirían la parte de lo que les correspondía de los juicios divisorios. Y la lex es todo aquello en los que se adquirían la propiedad por el solo efecto de la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Me pertenece, no me pertenece o no? ¿Qué? Y tenemos nosotros la otra también dentro de esto, la adquisición de derechos de gentes. Dentro de eso también está esto. El servicio, ocupación, administración, especificación, confusión, condición, la prescripción, non temporis. Y así, cuando sigue ley, estos términos aún se mantienen en la corte. Por eso es importante estos términos que ustedes también revisen en su material y se familiaricen. Vamos con el trámite. Tenía que haber la intención de la intención. No era solamente de que yo quiero, y punto. Tenía que haber esa intención del otro lado y de la otra parte. Yo quiero, pero también te quiero dar. Ocupación. Apropiación de aquellas cosas. Animales, tesoros, propiedades, piedras preciosas que están en el comercio, pero carecen de crédito. También está la apropiación de aquellas cosas que no carecen de valor. Acceso. Cuando las cosas se adhieren a otro de forma inseparable, como por ejemplo, los bordados, la tela y el bordado, no se podían separar. La escritura sobre papel, las semillas sembradas, árboles plantados, edificación. Estas cosas se adhieren a otra de forma inseparable. A eso se refiere el acceso. Especificación. El bien cosa será el del primer propietario y no de quien la transforma. ¿Sí? O sea, esta es mi propiedad y te arriendo. Así le hagas los cambios que le hagas, esto le pertenece al primer propietario. O sea, así le pongas puerta nueva, esto me corresponde. En confusión y lo mismo. En el caso que la mezcla sea líquida o sólida, es posible que cada propietario conserve la propiedad de su objeto o su propiedad. Por ejemplo, en esto que dice una mesa, esto se puede separar. Esto es mío, perfecto. Cada uno es el dueño, pero cosas que no podían separarse se consideraban una copropiedad. ¿Sí? La prescripción longitemporis se aplica para extranjeros, es de 10 años entre presentes y 20 años entre ausentes, según el propietario y el poseedor vivieran en el mismo lugar. Miren qué tan importante desde el Imperio Romano. Recuerden que el Imperio Romano tiene 3 periodos muy importantes en su visión política. No sé si ustedes recuerdan un poco. Con el Imperio Romano termina prácticamente las 3 etapas políticas, económicas. Ahí tenemos nosotros la posesión y la propiedad. Originalmente los romanos nombraron a la propiedad con el nombre de municipio. Posteriormente designaron el nombre de dominio. Y finalmente se le llamó propiedad. La propiedad es el derecho de tener de un objeto toda la satisfacción que éste puede proporcionar. Así que hagamos la diferenciación. Propiedad y posesión. Propiedad. Sitio, dominio y propiedades. A la posesión, en cambio, la posesión era algo así como, proviene de la palabra posidere.
¿Cuál era la diferencia entre la propiedad y la posesión? En cambio, la posesión es el poder del hecho de que una persona ejerce sobre una cosa con la intención de retener y disponer de ella como si fuera propiedad. Cuando te arrancan algo, cuando te quitan algo, te roban algo. En cambio, propiedad es el derecho de obtener toda la satisfacción que puede proporcionar, pero con todas las exigencias de la ley, o sea, que te corresponden, te hace merecedor de esta cosa, de esta propiedad. Cambio la posesión, ¿no? Es de la intención de retener, de quedarte, esta mala fe de hacerle las cosas y de hacerlas como tuyas. Los elementos de la posesión. Ahí ustedes van a encontrar en su material términos como el corpus y el ánimo. Corpus, ese poder físico que la persona ejerce sobre el poder físico que la persona ejerce sobre la cosa. Y el ánimo, en cambio, la intención voluntad del sujeto de poseer. ¿Y cuáles son las clases de posesión? Ahí tenemos la posesión justa e injusta o viciosa. También la posesión de buen y mal. El derecho de propiedad, el derecho real, es el más importante y extenso en su contenido. Se lo otorga al propietario facultades extensas. Aquí la propiedad otorga derechos como el ius utendi, el uso de la fuerza, también pueden aprovechar el derecho de abusar hasta agotarla. Aquí tú tienes una apertura, prácticamente no hay ese miedo de a qué horas, ¿no? Estás en plena libertad, estás en tu derecho. Cambia la posesión, sí, deja. Y vamos con la protección jurídica. Dentro de la protección jurídica tenemos la reivindicación, la acción judicial y la acción negatoria. Ahí tenemos entonces lo que habíamos mencionado al inicio. ¿Qué se dijo al inicio? Ahí vamos a hablar sobre el derecho de patrimonio y propiedad y terminamos con la protección jurídica. Ahí tenemos los bienes, las propiedades civiles y pretorias, el derecho civil y el derecho natural. Ahí está el derecho civil, natural, la posesión, propiedad y la protección jurídica. Vamos con los derechos reales sobre la cosa ajena. El derecho real sobre la cosa ajena. Aquí se ha hecho una subdivisión para que podamos de esto general vayamos especificando. En el derecho real sobre la cosa ajena tenemos el goce y la garantía. Dentro del goce está la servidumbre, está la superficie y el infideu. Dentro de la servidumbre tenemos los reales y los personales. Y dentro de los personales está el usufructo, han escuchado, el uso, el derecho de habitación, el operare, ser uso. Y tenemos el otro que es legal. Ahí está la fiducia, la prenda y la hipoteca. Esa es la legal. Desglosamos todo esto. Bueno, vamos a lo que es en esta parte, este cuadro de aquí. El goce, servidumbre, superficie, enfiteusis, y vamos a analizar. Servicios. ¿Qué es el servicio? Es el derecho real sobre la cosa ajena. El derecho de servidumbre tenía que nacer y extinguirse. Son de goce limitado.
estas se clasificaban en reales y personales. Así, como ustedes ven, reales y personales. ¿Cuáles eran los reales? ¿Y cuáles eran los personales? Vamos a ver con los reales o previales. Aquí tenemos los rurales y los urbanos. ¿Cuáles eran los rurales? Los de paso, los de acueducto, de toma de agua y de pasto. Y los urbanos, de apoyo de vida, apoyo de muro, desviación de agua. Y los personales, ahí tenemos usufructo, uso, derecho de habitación, operar, servo. Usufructo, ¿qué es el usufructo? Uso de una cosa ajena, no consumible, como un mueble o uso de una cosa ajena, no consumible. ¿Qué es el uso? Está en la facultad de para utilizar una cosa ajena. El derecho de habitación, uso limitado de una habitación. Hasta para eso los romanos eran muy minuciosos. Cuántos los espacios, la superficie de la habitación. El operario servo, beneficiarse de un esclavo ajeno. Eso era de otros personajes tan pesados, beneficiarse de un esclavo. Servidumbre, como servitud, es el derecho real sobre la cosa ajena. El derecho de servidumbre tenía que nacer y extinguirse. Son de goce limitado. Estas se clasificaban en reales y personales. Ustedes recordarán el romano anterior, cuando estábamos hablando de la primera parte, que los esclavos no tenían derechos. Ellos nacían y morían esclavos. Pero también el romano explicaba cuándo los esclavos podían tener derechos, que eran prácticamente ellos nacían más. De superficie, el disfrute sobre las construcciones que se encuentran en un terreno del cual no es propiedad. Y en fideusis, el Estado da arrendamientos, terrenos agrícolas de su propiedad. El titular debía hacer un pago anual y evitar el deterioro del cultivo y de la propiedad. Ahí no eran propiedades totales de las tierras, ¿no? Ellos tenían que hacer un pago anual y evitar el deterioro. Y fiducia, prenda hipoteca, estaba dentro de garantías. Fiducia es un contrato de una fe. La fiducia ofrece condiciones muy ventajosas para el, no así para el deudor. Se ve privado de la cosa y no tiene más una acción personal para pedir la restitución. Un contrato de fe, como dice aquí, le beneficiaba al acreedor, más no al deudor. En la prenda es el derecho real que otorga a su titular, el acreedor, prendario, ignoranticio, la facultad de retener una cosa que se ha entregado en garantía de la deuda. O sea, antes, por ejemplo, dejaban joyas o dejaban para y a cambio de su estado, ¿no? Pero en el momento que ya tenían, devolvían y podían retirar su crédito. La hipoteca es una garantía real por la que se afecta a una cosa en garantía al pago, similar a la prenda. Asimismo, ¿cuáles son las obligaciones de este derecho? Vamos a ver las obligaciones. Estos temas son muchísimos. Entonces, ustedes necesitan revisar más
revisar. Estos temas son súper interesantes. Pero aquí les he resumido así tan sencillo como para que ustedes puedan tener un concepto más general. Pero sí les invito a que revisen a profundidad. Vamos a ver el concepto de las obligaciones del derecho romano, el derecho personal, clase de obligaciones, la transmisión y extinción de las obligaciones. Las obligaciones en el derecho romano, los jurisconsultos en Roma utilizaban la palabra obligatio en un sentido para hacer alusión tanto al crédito como a la deuda. Obligatio. Hacer alusión y a la deuda. La teoría de las obligaciones fue desarrollada ampliamente por los romanos. Miren cómo hasta el día de hoy nosotros todavía tenemos estos términos en la actualidad. Obligaciones, créditos. Es así como la obligación es vista como un lazo que une a una persona con otra. La obligación es vista como un lazo que une a una persona con otra. O sea, que vincula a los sujetos que lo han creado, y ese lazo no constituye una atadura material, no, por el contrario, una unión de naturaleza jurídica entre el acreedor y el deudor. Así que una obligación es un vínculo, es una relación jurídica en virtud de la cual una persona, acreedor, tiene la facultad de exigir a otro, o sea, al deudor, un determinado comportamiento positivo o negativo, o sea, la prestación de cuyo cumplimiento responderá en última instancia el patrimonio del deudor. Recordar, diferencias con los derechos reales y también la relación actio in rem y actio in personam. ¿Qué pasa cuando hay una deuda? Entonces, ¿quién es el acreedor aquí? El banco. ¿Quién es el deudor? Socio, la persona que va a solicitar el acreedor y la obligación es este vínculo, ¿sí? Jurídico, esta relación entre el acreedor y el deudor. Parte del patrimonio de las personas son los llamados derechos reales y los derechos personales. ¿Cuáles son estos derechos personales? Es esa relación de persona a persona. Derechos personales. La relación de persona a persona. Que permite a una de ellas, uno llamado creedor, a exigir al otro llamado deudor el cumplimiento de una determinada prestación. Eso prácticamente estaríamos hablando de derechos personales, esta relación de persona a persona. ¿Quién es el deudor? Vamos a especificar. El deudor. Un deudor es esa persona física o jurídica. Recordarán que no es solamente la persona que solicita el préstamo, ¿no? También es la empresa que puede solicitar. Entonces no es solamente la persona física, sino también puede ser jurídica, es una empresa que debe cumplir con una obligación o pago de una deuda que se ha contraído voluntariamente con otra persona denominada. ¿Y el acreedor quién es? La persona física, jurídica, que ha hecho un préstamo o ha entregado un bien a otra persona, que le ha entregado el deudor. ¿Cuáles son estos elementos de derecho personal? Tenemos ahí el sujeto activo, el sujeto pasivo y el objeto. ¿Quién será aquí el sujeto activo? La persona en cuyo beneficio se ha creado la obligación. ¿Y quién es el sujeto pasivo? La persona en cuyo beneficio se establece la obligación. Y el sujeto activo es el acreedor y el sujeto pasivo el deudor. El objeto
la prestación que debe realizar el deudor a favor del acreedor y que pueda constituir un dossier. Tenemos estas clases de obligaciones. Derecho romano atendiendo a los sujetos que participan. Generalmente las obligaciones jurídicas se presentan en sujetos individualmente. Sin embargo, algunas de ellas no se dan de esta manera. Las obligaciones de pagar los daños causados por un animal, un esclavo o un hijo que están a cargo de quien tenga el carácter de dominio. En la anterior clase hablábamos de que había un jefe, ¿no? Jefe, y este mamá era dueño incluso de las decisiones de los esclavos, de todos los que vivían a su alrededor, los que trabajaban a su alrededor. Entonces, dice aquí, la obligación de pagar los daños causados por un animal, un esclavo, un hijo que están a cargo de quien tenga el carácter de dominio. Ellos eran los dominos. O sea, si algo hacía el esclavo, ¿no? Quien pagaba era el dominio. Ahí también tenemos atendiendo a los objetos de las obligaciones. El deudor está obligado a entregar un objeto. La elección del objeto correspondía al deudor, a menos que se haya convenido con el acreedor. Como con una prenda, no hay que dejar atendiendo al derecho del cual proviene. Las civiles eran sancionadas por una acción nacida de ius civiles. Las honorarias contaban un acto creado por el escritor, superada la distinción entre el ius civil y el honorario. Atendiendo a su eficacia procesal. Las obligaciones civiles tienen eficacia procesal, en cambio las naturales no poseerán un medio judicial impidiendo la luz del derecho. Las obligaciones civiles tienen eficacia procesal, ¿ya? En cambio las naturales no poseerán un medio judicial impidiendo la luz del derecho. Entonces prácticamente, si ustedes recuerdan en la clase anterior de los romanos, estaban los beneficios, las leyes a favor, todos los que eran buenos, pero de los esclavos no, ni de los plebeyos, o sea, no tenían. Y así que intentaron en alguna ocasión cambiar las leyes, modificar, que no solo sea a favor de ellos, sino que del pueblo prácticamente, lo cual era muy complicado desde que se regularon los romanos tenían más privilegios. Todo iba a favor de ellos. Bueno, eso es un cuarto y la extinción de las obligaciones. Terminemos con esto. Se extinguían las obligaciones. Esto se sabe de los sujetos y las consecuencias jurídicas a través de un primitivo o excepciones. En el tema primitivo, solución por que se libraba, el deudor se libra del acreedor, si había ciertas leyes, también ahí tenía el pago, la ocupación, la muerte también repentina, mutuo descenso, confusión, incurso de causas lucrativas. Es una de estas causas la extinción de las obligaciones. Prosiguamos un poco. Vamos a preguntar. Voy a preguntar. Ricardo González.
Ricardo. A ver, Antonio Fernández. Pueden encender el micrófono. Antonio. ¿Sí estás en el micrófono? Ya. A ver, en el tema de Antonio, en el tema de, bueno, ¿cómo estaba dividido este tema de entre los no comerciales y los comerciales? No, a ver, alguien que quiera participar, por favor. No está muy difícil, no se preocupen. No, chicos, 12 participantes. Dasha Flores, puedes encender tu micrófono, Dasha. Sí, No hay sentarse, participas. A ver, primero, Dasha, te pregunto, ¿qué conoces tú de la antigua? mande. ¿Qué conoces tú de la antigua? ¿O qué sabes? ¿Qué has escuchado de la antigua? Ay, no se escucha. Espérame un ratito. Paralizó. ¿No? Nos paralizó. A ver, Ricardo González se encuentra. Ricardo. Rodrigo Martínez. Bueno, chicos, no se preocupen. Así pasa cuando usted. Al darle al banco, pero encender tu cámara, podemos darla, ¿te escucho? Darla. Bueno, cuéntame, ¿sabes algo de Roma, de la antigua Roma? ¿Conoces tú de los... Relacionado con mismo el tema de las propiedades o Antes de. Vámonos un poquito porque es bueno que para eso sí conozcamos un poco sobre la historia de Roma. ¿Qué sabes de Roma? bueno, que los romanos, por ejemplo, eran algo sanguinarios, y que, por ejemplo, a los judíos como que no los trataban muy bien. Ya, sí. Bueno, tú sabías que, bueno, Roma se dividía en tres poderes políticos, económicos. ¿Cuáles eran estos tres poderes políticos? Perdón, tres periodos políticos económicos. No lo sé. Ya, te ayudo un poquito. Eh, tenemos ahí en la antigua Roma, tenemos a la república, y a la monarquía, república y el imperio romano. Y al hablar del derecho romano, esto viene prácticamente desde la monarquía, la república, el imperio. Incluso con la caída de Roma, inicia el imperio, el imperio de la Media. Bueno, está todavía esto en una contradicción. Algunos historiadores lo dicen, que empieza el periodo de la Media. Bueno, entonces con este antecedente nos damos cuenta que Roma sí ha pasado por una historia y un cambio de ley. Incluso las primeras que surgían era del talión. Entonces ustedes conocen un poco de la ley del talión. Se dice diente por diente. Y eso se ha ido modificando. Y ahí nosotros vemos que a esta modificación de las leyes, miren, en aquel tiempo bien, en el Imperio Romano, en la República Romana, en la Monarquía Romana, ya iban modificando, ya hablaban de esto, y hasta nuestras fechas todavía sí.
Darla, tú me querías hablar de las propiedades. Bueno, ¿Me repite la pregunta? Darla, sí, algo sobre las propiedades, ¿alguna inquietud que tenías? Algo querías decir, ¿no? Ya. Bueno, vamos a hablar de los bienes. ¿En cuántas clases se clasifican los bienes? ¿Cómo lo clasificaban ellos? Ahí tenemos los no, los tres extra comercio. Los que sí se vendían y los que no se podían vender. Sí, dentro de los que no eran comerciables, ¿cuáles tenemos? Por ejemplo, los lugares donde rendían culto a sus dioses. Cultos, o sea, lugares sagrados. ¿Sí? Y también el tema de las propiedades extensas, porque como los de las carreteras en las cuales tampoco podían acceder, pero el Estado tendría que regular, reglamentaba. Gracias, Dan, muy amable. Bueno, chicos, entonces vamos a finalizar esta clase.